Ya hablábamos del tema del retorno a clases presenciales, todo lo que están llevando a cabo en parte de la organización, tanto la Secretaría de Educación Federal, las estatales y también las escuelas, todos están intentando poner de su parte. Sin embargo, hay aspectos que tenemos que considerar si se están tomando en cuenta o no y qué se debe de hacer, incluso desde casa, que posiblemente venga desde ahí un buen refuerzo. Para hablar más al respecto y de lo que han sido estos primeros momentos de las clases presenciales en algunas entidades que ya se pueden dar ese lujo, nos enlazamos con Juan Martín Pérez García. Él es director de Redim. ¿Qué es la Redim? Es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Le agradezco mucho, director, que esté aquí con nosotros. Muy buen día. Preguntarle primero, ¿qué opinión tiene respecto a los primeros momentos de retorno a clases presenciales? Lo vimos en Campeche y ya otros estados ya comienzan a hacer lo mismo. ¿El modelo que se está presentando se ve el adecuado o todavía falta mucho por mejorar de aquí a lo que sería el próximo ciclo escolar? Muchísimas gracias, Francisco, por esta oportunidad. Pues la Red por los Derechos de la Infancia en México ha llamado ya en varias ocasiones al Estado mexicano a atender las recomendaciones internacionales expresadas por UNICEF, la UNESCO y el propio Secretario General de Naciones Unidas para hacer un retorno gradual, seguro y sin discriminación a la escuela. Es muy buena noticia que ya varias entidades federativas iniciaran el proceso. Lamentablemente lo que necesitamos es una conversación más amplia. Esto no es solamente un tema de regreso a la escuela y un debate entre profesores del sindicato y las autoridades. Tiene que recuperarse, y esto es muy importante, Francisco, recuperarse la comunidad educativa. El diálogo entre autoridades, maestros y maestras, familias y los propios estudiantes, para que de manera preventiva podamos tener en un primer momento diagnósticos sobre cómo están las escuelas. Es un año de abandono. También cómo se encuentran los propios maestros y maestras, las familias en términos de la salud mental y particularmente el estado de ánimo de niños, niñas y adolescentes. Y otro elemento a considerar, Francisco, es que vamos a llegar en medio de una crisis de aprendizaje. No solamente es una crisis sanitaria, también a un año de confinamiento sin la preparación para migrar al modelo a distancia y en algunos casos virtual. Ahora mismo tenemos una gran crisis de aprendizaje donde los niños y niñas no lograron aprender e incorporar muchos conocimientos, donde las y los maestros están desafiados también de cómo poder hacer mejor sus pautas educativas. Así es que necesitamos un espacio amplio de fase diagnóstica, de reencuentro y no presionarnos por metas escolares educativas. Obviamente en esto es muy importante cuidar las medidas de bioseguridad, la distancia física, el lavado de manos y el cubrebocas. Estos elementos son los más seguros y es la recomendación a nivel global, y esto ha permitido que el retorno a la escuela en otros países no esté asociado a nuevos contagios o a olas de contagios. Algo que planteaba, director, y también yo lo comento, es este aspecto emocional luego, la parte que acarrean los estudiantes, los maestros, los padres y madres de familia que tal vez vivieron momentos complejos a consecuencia de la pandemia. ¿En quién debe de recaer la responsabilidad de hacer un refuerzo en esta parte? ¿Ustedes consideran que a los niños se les debe de dar un acompañamiento especial, al menos en el primer año de regreso a las clases presenciales? Porque tal vez ni siquiera se alcance a percibir y lleguen niños con temas de ansiedad, con temas de estrés a cortas edades, provocado por el encierro que vivieron y porque otra vez viene un cambio drástico en la forma en que están tomando clases. Efectivamente, Francisco, esto ya es una responsabilidad coordinada de la Secretaría de Educación Pública con la Secretaría de Salud para que junto con otras dependencias se pueda dar una respuesta tanto eficaz como apropiada a cada caso. Por supuesto que no todos los niños, niñas y adolescentes lo vivieron de manera igual. La mitad de las familias en nuestro país viven en pobreza, la mitad de ellas viven en viviendas hacinadas y muchas de ellas se vieron afectadas con desempleos masivos, con afectaciones en sus ingresos. Tenemos un abandono de 5.3 millones de niños, niñas y personas jóvenes que en esta pandemia han dejado la escuela. Y por eso es que ahora es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y de Salud hacer esta fase diagnóstica, esta identificación de temas de salud mental
esta búsqueda de los niños, niñas y sobre todo van a ser mujeres, adolescentes y jóvenes las que hayan dejado las escuelas para recuperarlas y paulatinamente buscar que puedan mantenerse en el sistema educativo. Francisco, es muy importante recordar que el sistema educativo, la escuela como concepto, como comunidad, es un espacio de protección. No es solamente aprender, es un espacio de socialización, es un lugar donde también desarrollamos valores, aprendemos mucho de nuestra interacción en el mundo y por ello el retorno tiene que ser recuperar qué aprendizajes hemos tenido en un año de pandemia, que a diferencia de otros países, México se tardó muchísimo en regresar, de tal manera que sí hay que priorizar este tema de salud mental y reitero, le corresponde a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública, coordinarse en el marco del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, para que esto pueda suceder. Director, para Redim, ¿cuál debe ser la prioridad en estos primeros meses cuando se puedan tener la clase presencial, pero ya en su totalidad? Aparte del tema de las asesorías que se están llevando a cabo, ¿a qué se debería de estar enfocando los centros educativos cuando esto se reintegre? Hay que rescatar un año escolar bastante complejo y que posiblemente muchos ni siquiera pueden alcanzar a rescatarlo, o hay que priorizar que la experiencia vuelva a ser lo más placentera posible para el alumno, porque posiblemente esto también pueda tener consecuencias para ellos, ¿no? Efectivamente, Francisco, yo creo que lo dice súper bien. Lo que necesitamos es contención. Esto significa hablar mucho con niños, niñas y adolescentes, entre maestros y maestras, familias, autoridades. Recuperar la comunidad educativa y su diálogo. Vamos a encontrar muchas cosas que nos faltan, pero también vamos a descubrir otras que extrañábamos y que tenemos que seguir cultivando. Entonces, un elemento central es recuperar la comunidad educativa. Segundo, necesitamos hacer partícipes a niños, niñas y adolescentes de todo lo que está aconteciendo, escucharles, hacerles, atender sus propuestas, que sean parte de la organización y la definición de los temas. Y tercero, se trata de hacer una fase diagnóstica en términos académicos. Hasta dónde logramos aprender, qué nos falta, y esto no significa, en consecuencia, pensar en reprobados o en quién pasó mejor, sino más bien cómo logramos entre todas y todos recuperar los aprendizajes, y este va a ser un año, de aprendizaje para prepararnos al siguiente ciclo escolar, que también tendrá que tener sus características, porque a partir de ahora la educación será un modelo híbrido. Ya no existirá ese modelo por muchos años de que todo el tiempo y todos los días vamos a la escuela. Esto ya no va a suceder, va a tener que ser escalonado, vamos a tener que mezclar las clases presenciales con las virtuales. Y esto es un desafío para todos, para las familias, para los niños y niñas, para los maestros, para las autoridades. Va a ser muy importante reconocer otras formas de educación, el homeschooling que le llaman, las burbujas, hay muchas otras expresiones educativas y vamos a tener que hacer todo esto en perspectiva de la voluntad de las familias, quienes quieran regresar paulatinamente o quienes ya decidan no regresar a los espacios presenciales, pero que tengan alternativas los niños y niñas para que no queden solos o queden fuera de su derecho a la educación. Director, y si bien en estos minutos hemos estado hablando de aspectos no tangibles, temas emocionales y temas también de aprendizaje, hablemos también de la parte física. La infraestructura con la que se pueden encontrar los alumnos es otro aspecto que se puede cuestionar. En algunos estados han estado trabajando las escuelas propias en la recuperación, en empezar a hacer la limpieza. Sin embargo, aspectos como los servicios públicos, que siempre han sido cuestionados en el sistema educativo de nuestro país, nos pone a pensar si es momento también de volver a exigir exista como mínimo el agua potable en algunas de estas escuelas que carecen de la misma. Efectivamente, hay que recordar que el 20% de las escuelas en nuestro país no tienen agua potable y un porcentaje similar no tiene luz eléctrica, que son elementos que van a reducir la posibilidad de que las condiciones garanticen la seguridad de niños, niñas, de maestros y sus familias. Por eso es que la fase diagnóstica que ya comenzó a hacer la Secretaría de Educación Pública hace varias semanas y en aquellas entidades donde todavía no se apertura, es buena oportunidad para tener este cálculo y sobre todo recordar que esto es una obligación de la Secretaría de Educación Pública, enviar el presupuesto al gobierno federal para que en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año se pueda considerar todo aquello que falta, porque mucho de esto no se va a poder dar
resolviéndolo entre las familias. O sea, se puede arreglar una llave, se puede llevar una manguera, pero no se puede hacer infraestructura que tiene un alto costo y que además requiere meter en planificación. Nos va a faltar mucho y se van a descubrir nuevas cosas. Lo central es colocar la prioridad en niños, niñas y adolescentes, en su aprendizaje, en su estabilidad emocional y en escucharles. Lo mejor que podemos hacer en este momento, después de un año de confinamiento, después de un año de cierre de escuelas, es escuchar mucho a niños, niñas y adolescentes, y al mundo adulto estamos obligados a poner atención y a tomar en cuenta su opinión. Tal parece, director, que al menos en lo que respecta a nosotros no tendremos que esperar mucho para estar viendo cómo se estarán llevando a cabo estas clases presenciales. Ya los estados comienzan a hacerlo y también la experiencia seguramente irá dejando lo suficiente para hacer los ajustes que serán todos muy necesarios a lo largo del próximo ciclo escolar. Le agradezco mucho, director, que haya podido estar aquí con nosotros y esperamos tener nuevas ocasiones de platicar con usted de todos estos aspectos. Será un placer, Francisco. Muchísimas gracias y fuerte abrazo. Gracias.